اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y los profetas Jesús, Moisés y todos los mensajeros de Dios a lo largo de la historia, para toda la humanidad y en todas las geografías. 124.000 profetas, dijo el profeta Muhammad. El profeta Muhammad dijo que 124.000 profetas hubo en la historia de la humanidad. Él es el sello y el último de ellos. Y estamos viendo los beneficios de la lectura, recitación de la sura o capítulo, el acontecimiento 56 del Sagrado Corán. Y dijimos que dependían estos beneficios de la lectura, el entendimiento, la puesta en práctica de las enseñanzas de este u otros capítulos. Tienen sus beneficios particulares. Habíamos mencionado algunos y uno que queremos mencionar hoy en particular es la riqueza o el sustento o el evitar la pobreza. Fíjese que es muy importante esto. Vamos a ver muchísimas enseñanzas de sabiduría profética que tienen que ver con la situación económica nuestra, con la situación no solamente económica, espiritual, con la situación del sustento, con las bendiciones que nos acaecen, etc. Generalmente en el mundo de hoy las cuestiones económicas, digamos, tienen sus propias reglas, códigos, normas, etc. Y nadie se le ocurriría pensar que, por ejemplo, si yo voy a visitar a un enfermo, eso puede traerme mejoras económicas en el sustento, éxitos en proyectos, en empresas, bendiciones, apartar aflicciones, apartar desgracias. Que yo dé, por ejemplo, a un pobre una ayuda, me aparte un posible accidente, una enfermedad o lo que fuera, o permita que se extienda mi vida, que yo haga el bien a mis padres, alargue mi vida, o que yo, por ejemplo, lea este capítulo y lo ponga en práctica, enseñanzas doctrinarias sobre el día del juicio y algunas otras, las consecuencias que realmente yo me deje afectar en mi vida, realmente encarnen en mí estas creencias y modifiquen mi conducta en el sentido que el Corán me guía, entonces traiga, por ejemplo, la consecuencia de evitar la pobreza. No se nos ocurriría, dentro de las coordenadas en que hoy nos manejamos culturales, pensar que una cosa tiene relación con la otra. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, Dios es quien gobierna, Dios es quien dispone el sustento, y por supuesto que sí, y que tiene incidencia el hacer el bien sobre el sustento, sobre el apoyo de Dios, sobre la protección del sustento, sobre la protección de los bienes, sobre el éxito de las empresas y demás. En el Majma' al-Bayan, un libro de tafsir clásico importante, de un sabio que se llama Tabarsi, esta exégesis coránica trae a colación una historia de un compañero del profeta que se llamaba Abdullah ibn Mas'ud, que era un gran memorizador, recitador y un gran creyente, que además era un hombre multidimensional y completo, que se educó con el profeta, que recibió, memorizó directamente 70 capítulos del Corán directamente de la boca del profeta, de la enseñanza del profeta, que participó en la batalla de Badr, que es uno de los 12 hombres mencionados por el profeta y uno de los, como grandes creyentes, una de las personas que Ali ibn Abi Talib en su momento dijo, por él y otros como él, cuyos nombres los dijo, los cielos envían sus bendiciones a la tierra, es decir, el mundo de alguna manera se sostiene. Un hombre sin duda muy, muy elevado y que en un momento de su vida, tuvo inconvenientes por ciertas denuncias que él hizo que lo llevaron a su lecho de muerte, como consecuencia de sus denuncias y algunas actitudes fue, sujeto u objeto de
algunas injusticias y castigos y opresión. Y en su lecho de muerte se le dijo que se estaba dispuesto a resarcirse con él y a otorgarle, digamos, algún dinero y demás. Él lo rechazó, entonces se dijo para sus hijas, porque él estaba en el lecho de muerte, estaba cerca de su muerte, dice, yo no necesito. Y él dijo, mis hijas no necesitan, porque, acá viene este punto importante, porque yo he escuchado al mensajero de Dios decir, quien lea, recite y ponga, digamos, y se deje guiar, o digamos, ponga en práctica la sura del acontecimiento, no verá la pobreza hasta el final de sus vidas. Quien todas las noches o quien, digamos, sea frecuente en su lectura, en su aplicación, en su entendimiento, en su encarnación de estas enseñanzas, no verá la pobreza mientras viva. Entonces, bueno, esta cuestión de la pobreza es una de las cuestiones que, digamos, una de las consecuencias benditas que tiene este capítulo. Se cuenta que fue uno de los que, digamos, fue compañero también muy cercano, muy allegado a Ali ibn Abi Talib. En su momento también estuvo cerca de Abu Dhar al-Ghafari. Y bueno, él también en un momento se dijo, si hay algo que te molesta, dijo, sí, mis pecados. En el momento de morir, la persona, digamos, hace un balance de sí mismo. También hay recomendaciones proféticas que dicen antes de morir, júzgate a ti mismo, digamos, para que se aliviane el juicio. Es decir, una persona que permanentemente se autojuzgó y se construyó en base a la obediencia a la autoridad de Dios, llega, digamos, hay personas que van sin juicio al paraíso, directamente. Martes, digamos, no hay examen, no hay juicio, porque de alguna manera son como esos, siempre volviendo a nuestro ejemplo, alumnos en una universidad, en una escuela que están tan avanzados y han ido, digamos, acompañando al maestro de tal manera que cuando llega el examen hablan de cualquier cosa, ya el hombre ya sabe que este hombre sabe todo y sabe más de lo que tenía que saber, y directamente hablan de cualquier cosa y ya le pone la nota porque ya se sabe, ya saben. A lo mejor para que otros vean, le hace alguna pregunta, pero digamos, sabe el maestro, sabe el alumno que es totalmente, el examen, digamos, está totalmente de más, no hace falta examen para él porque ya está examinado previamente. Bueno, de esa manera también algunos llegan al día del juicio en esas condiciones. Porque le preguntaban en su lecho de muerte, alguien que quería resarcirse de alguna manera, le decía si tenía, digamos, algún problema. Y él no hablaba, o si podía hacer algo por sus dolores, él no hablaba de los dolores del cuerpo, que en definitiva, decía él, estos dolores acompañan. Algunos ya que pasaron los 50 ya saben, hay dolores en el cuerpo que empiezan a aparecer con los años, y pasados los 50, un poco más, un poco menos, depende de cómo haya vivido, cómo sea la cuestión, la persona ya empieza a convivir con algunos dolores que de alguna manera siente que estos dolores lo van a acompañar hasta el final, que son medio incurables. Y va acumulando con el tiempo dolores. ¿Vieron esos viejos que le cuesta mucho levantarse, que le cuesta mucho, digamos, no sé, agacharse, que le cuesta caminar, etcétera, etcétera? Digamos, se van sumando dolores que los van debilitando cada vez más. Pero lo que Abdullah ibn Mas'ud dice en ese momento son los dolores que a él le afectan, son los dolores del alma, los que lleva consigo y los que tiene que purgar y purificar. Y estamos hablando de un gran compañero, de una persona realmente extraordinaria, del profeta Muhammad. Sin embargo, él de sí mismo, digamos, estaba preocupado y se estaba, digamos, analizando, juzgando y pidiendo misericordia. Y esta es una condición en general de los grandes sabios y grandes hombres que son muy rigurosos consigo mismos, no con los demás. A diferencia de las personas no evolucionadas que son muy rigurosos con los demás y muy, digamos, livianos consigo mismos. Bueno, la cuestión es que hay otro tema que vamos a ingresar y es sobre
la modalidad, digamos, sobre las recomendaciones proféticas a través de un sabio, Shahid Sani, que nos ilustra, siempre dentro del marco de la exégesis coránica de la Surah al-Waqi'a del libro de Sayyid Dasghaib, sobre las maneras correctas de dirigirnos al Corán, de leer el Corán, para beneficiarnos de él, y las maneras incorrectas. Esto es un aprendizaje importante como introducción al tema de la exégesis propiamente de la sura, que todos vamos a ir leyendo, ustedes conmigo, a medida que avancemos los distintos versículos de este capítulo 56 del Corán. Primero, la primera recomendación es mirar las letras del Corán. La mera recitación de memoria, sin fijar la vista en las letras, no tiene tanta bendición y tanta recompensa como fijar la vista en las letras, aunque uno sepa de memoria el Corán, o la sura, o el capítulo, pero fijar la vista en las letras tiene una bendición. ¿Por qué? Porque hay que tomar conciencia que este es un mensaje de Dios, es la palabra de Dios, y como tal está recargada de perfección y de luz y de efectos positivos. Hay un experimento que hizo un japonés, fotógrafo, donde con un zoom muy, muy elevado, él sacó fotos. Seguramente ustedes lo vieron en internet, pueden poner en internet, en el Google, pueden poner que, digamos, fotos aumentadas de las cosas, no sé, digamos, cómo ponerlo. Fotógrafo japonés que saca fotos, por ejemplo, de gotas de agua, o de el efecto, digamos, por ejemplo, en alguna cuestión. Por ejemplo, saca una foto de una hoja, por ejemplo, ¿no? Yo hablo a la hoja y le digo una palabra, le digo una mala palabra o le digo una buena palabra. Él saca una foto con un zoom muy aumentado y ve los efectos que tiene. Por ejemplo, en el agua él lo hizo. La palabra buena y la palabra mala. Es decir, las formas que adopta el agua en relación a la palabra buena o a la palabra mala, y es extraordinario realmente. La belleza de las fotografías que saca cuando se dicen palabras buenas, por ejemplo, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, gracias a Dios, etc. Cuando se dicen palabras buenas, y los efectos o las formas que adopta el agua cuando las palabras son malas. Por supuesto que hay un efecto. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un dicho profético que dice que el mirar algunas cosas atrae las bendiciones. Por ejemplo, mirar el mar. Por supuesto, cuanto más profundamente se mire el mar, más bendiciones trae. Ver el mar como un signo extraordinario de Dios, de la expansión, digamos, del color, de la belleza, de la frescura del mar. O mirar a los padres, el rostro de los padres con benevolencia, es adoración. Mirar a la Kaaba, mirar la casa de Dios en Arabia, que está ubicada allí, la primera casa creada, digamos, por orden de Dios. Adán es el primero que la construye, Abraham la reconstruye. Cuando viene Muhammad, Mahoma está llena de ídolos y él limpia la casa de los ídolos, porque Dios es uno, es absoluto y no tiene representación física. Dios es uno, es absoluto. ¿Cómo lo voy a representar? Entonces, el mirar las letras, dijimos, las letras del Corán es adoración, trae bendiciones. Tener la ablución es también una recomendación. Sin ablución, tocar los márgenes del Corán. Yo ahora tengo la ablución. Si yo no tengo la ablución, no debo tocar los versículos, está prohibido. Pero ¿qué pasa con tocar los márgenes? Por ejemplo, así, yo toco los márgenes, no toco los versículos. Es indeseable si no tengo la ablución. La ablución, en algunas clases que se han dado aquí en Fátima TV sobre la ablución, o en otras partes de internet, ustedes pueden encontrar la ablución. ¿Cómo se hace la ablución? En el Islam, ¿cómo hace la ablución un musulmán para dirigirse a Dios, para rezar, para estar en un estado de purificación física? Pero que también la ablución tiene una connotación espiritual que uno tiene también que saber por qué lo hace, etcétera, las consecuencias que tiene, y estar en un estado de pureza, de limpieza, y eso también es una recomendación.
y es obligatoria para tocar, como dijimos, los versículos. Por ejemplo, hay hadices que dicen que una persona fallece y era muy recitadora del Corán. En el día del juicio le dan sus libros de acciones. No aparece las recitaciones del Corán que hizo. Pregunta él, ¿por qué? Y dice, cuando recitabas el Corán estirabas los pies. Es decir, no tomabas una forma de humildad, de recato, de respeto y demás y demás. Seguramente para que no hayan aparecido, esa persona tiene que haber sido de alguna manera noticiada, enseñada, etcétera. Quizás no llevó el apunte o no le dio importancia. Pero ¿por qué? La pregunta que alguno puede hacerse es ¿por qué una situación así? Pensemos que en estos momentos entra el presidente de un país a esta sala y uno, digamos, está así sentado con los pies estirados y demás. La pregunta es sinceramente y francamente, ¿acaso uno no se recoge, no se sienta, digamos, no se arregla, no se pone, digamos? ¿Y por qué un presidente que es una persona, en definitiva, es un ser humano como yo? ¿Y por qué cuando yo estoy ante Dios y cuando estoy leyendo la carta de Dios, como una carta que me envía a mí, digamos, como una guía, una relación directa, un cordel, dice él, de los cielos a la tierra, un vínculo y un milagro, un signo de Dios, y yo ante él, digamos, estoy, porque no tengo conciencia de quién es que me habla. Y si no tengo conciencia de quién es que me habla, no tengo conciencia de sus palabras ni de sus efectos. Entonces, ¿realmente leí el Corán o no leí el Corán? Sí, estuve ahí, digamos, balbuceando cosas, pero realmente no tiene ningún efecto sobre mí, no entendí. Y hay que tener cuidado de ese descuido. Si Dios quiere, en el próximo programa, porque se hizo largo hoy, vamos a ver más recomendaciones acerca de cómo recitar el Corán, cómo leerlo, etc. Algo importante, sobre todo en Occidente, que muchos no conocen el árabe, no conocen del Corán. Bueno, cómo se van a acercar al Corán. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.